If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Operan en la sombra. Los departamentos de comunicación del ejército no se refieren a ellos por su nombre. Son hombres adiestrados para matar. No sabemos de sus misiones porque operan muy discretamente. Sin dejar rastro. Quizá no acuda nadie a rescatarlos, si alguna vez son capturados. Vamos, adelante. Pero ¿quiénes forman este ejército secreto? Podrían concederles la medalla de honor, pero nadie sabría por qué. ¿Y cuáles son sus métodos encubiertos? Operan fuera del Código de Justicia Militar. No hablan de su unidad, así que no sabemos cuál es su nombre. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Alianzas secretas? ¿Planes secretos? ¿Amenazas secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. El ejército secreto de los Estados Unidos. Fuerzas secretas. 5 de octubre de 2013. 2 ofensivas antiterroristas comienzan simultáneamente en África. En el sur de Somalia, un equipo de los SEAL de la Armada estadounidense busca a un líder terrorista conocido como Ikrima, responsable de la masacre de 67 personas en un centro comercial de Kenia un mes antes. Sin embargo, durante un intenso tiroteo, Ikrima logra escapar. Mientras tanto, 4.800 kilómetros al noroeste, en Libia, un grupo de hombres enmascarados recorre las calles de Trípoli intentando localizar a Abu Anas al-Libi, un líder de Al-Qaeda acusado de haber participado en los atentados contra 2 embajadas de los Estados Unidos. Según su mujer, al-Libi regresaba después de las oraciones cuando, cerca de su casa, de repente fue rodeado por varios coches. De ellos salió un grupo de hombres armados y enmascarados. Le gritaron en su propio idioma que entrase en uno de sus coches. Su mujer lo vio todo. Al-Libi lo hizo y desapareció. Supuestamente se lo llevaron muy lejos, fuera del país. Los SEALs de la Armada reconocieron rápidamente su intento fallido de detener a Ikrima en Somalia, pero no reconocen haber capturado a al-Libi en Libia. Pero ¿qué misterioso grupo de soldados consiguió llevar a cabo ese osado secuestro a la vista de todos? En todo el mundo solo existe un puñado de organizaciones que puedan capturar a alguien así en plena calle. La Fuerza Delta es una de ellas. Fuerza Delta es el nombre popular de una unidad de misiones especiales del ejército que opera bajo un distintivo encubierto, Grupo de Aplicaciones de Combate. Básicamente se trata de un grupo extremadamente sofisticado y adiestrado de hombres muy inteligentes que suelen dominar 2 o más idiomas. Pueden llevar a cabo las misiones más delicadas y peligrosas que se pueden ordenar a un ejército. Técnicamente, no se les permite admitir que la Fuerza Delta existe. Fuentes militares anónimas confirman posteriormente que el secuestro había sido realizado por la Fuerza Delta. Es una de las pocas ocasiones en que los Estados Unidos han admitido el uso de fuerzas secretas en la guerra global contra el terror. Según declaraciones de algunos implicados, tanto la Fuerza Delta como los SEALs de la Armada son unidades militares de élite diseñadas para estar listas para entrar en acción en cualquier momento. Y al igual que las unidades SEAL, las de la Fuerza Delta se diseñan deliberadamente para operar de forma tan encubierta que son prácticamente invisibles.
Son miembros del ejército adiestrados para pasar desapercibidos. No tienen que vestir de uniforme. A menudo van vestidos de civil. Podrían concederles la medalla de honor del Congreso, pero nadie sabría por qué. No te dirán por qué. Y tendrás que confiar en que hayan hecho algo muy heroico. Muchos creen que la Fuerza Delta es una de las unidades más prestigiosas y clandestinas de todas las Fuerzas Armadas. Y mientras que algunas operaciones del 6º Equipo SEAL de la Armada han sido noticia en todo el mundo, las misiones que realiza la Fuerza Delta son igual de letales, pero aún más encubiertas. Todos conocemos alguna proeza del 6º Equipo SEAL, como la captura de Osama Bin Laden, pero ¿qué hizo la Fuerza Delta durante la guerra contra el terrorismo? Hizo mucho. Realizaron un enorme número de operaciones antiterroristas en África. Fue la responsable de todo lo que los Estados Unidos tuvieron que hacer en América del Sur. Operó en Beirut. Pero no oímos hablar de esas misiones porque se realizaron muy discretamente y con éxito. Han podido participar en asesinatos de terroristas, arrestos, capturas, rescate de rehenes. Los equipos especiales, como los SEALs de la Armada y la Fuerza Delta, parecen asestar los primeros golpes a los grupos terroristas, tratando de acabar con ellos antes de que puedan tramar sus planes mortales. Aunque sus misiones siguen siendo alto secreto, se cree que la Fuerza Delta participó en la Operación Libertad Duradera, la Segunda Guerra del Golfo y la Operación Objetivo Medford, una incursión para rescatar a trabajadores extranjeros en Ramadi. Pero ¿por qué hay que mantener estas misiones tan ocultas y sin la menor supervisión pública, incluso después de haber sido completadas? Tienen que operar en total secreto, porque si sus identidades se difundiesen, nuestros enemigos podrían poner en peligro tanto sus vidas como las de sus familiares. Si se divulgase la identidad de los miembros del 6º Equipo SEAL, que participó en la misión que acabó con la muerte de Bin Laden, los miembros de Al-Qaeda podrían diseñar un plan para ir tras ellos y tras sus familiares. ¿Podría un terrorista como Ikrima desde el sur de Somalia, o alguno de sus muchos seguidores, estar planeando la venganza? ¿Podrían estar incluso haciendo una lista de represalias contra los grupos que trataron de capturarlo? Hay quien cree que esa lista incluiría otra unidad secreta. Una unidad que llevó a las fuerzas estadounidenses hasta el norte de África. Son los llamados acechadores nocturnos. Se conoce como acechadores nocturnos al Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Probablemente son los mejores pilotos de operaciones especiales del mundo y realizan misiones secretas, clandestinas, de largo alcance. Básicamente, los acechadores nocturnos transportan a la Fuerza Delta, los SEALs y otras unidades especiales para realizar misiones secretas y clandestinas en condiciones muy difíciles. Actuaron en Granada, en Panamá, en la Operación Tormenta del Desierto y más recientemente en la incursión en el escondite de Bin Laden en Pakistán. Los departamentos de comunicación del ejército no se refieren a ellos por su nombre. Solo oyes hablar de ellos por accidente. Se cree que la unidad de los acechadores nocturnos fue fundada en 1981 y debe su nombre al nivel de secretismo que rodea sus misiones. Solo operaban de noche, solo se adiestraban de noche, y gran parte de su equipo tenía que permanecer oculto a los satélites rusos, por lo que solo podía ser utilizado durante la noche. Actuaban desde el atardecer hasta el amanecer y no durante el día, y empezaron a llamarse a sí mismos los acechadores nocturnos. ¡Vamos, adelante! 2 de mayo de 2011. Los acechadores nocturnos transportan a la unidad secreta 6º Equipo SEAL al escondite de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. Los acechadores se han adiestrado para esta misión durante meses, pero cuando intentan aterrizar sus helicópteros, algo sale terriblemente mal. Lo más inesperado que ocurrió durante esa incursión fue el accidente de uno de los Black Hawks. Lo que hicieron entonces los acechadores nocturnos fue extraordinario. Prendieron fuego a su propio helicóptero inutilizado y lo hicieron explotar. ¿Pero por qué? ¿Podría existir alguna razón estratégica o incluso secreta?
Hay quien sospecha que los acechadores nocturnos intentaron hacer desaparecer cualquier prueba sobre una aeronave Black Hawk ultra secreta. El helicóptero, o los 2 helicópteros utilizados durante la misión contra Bin Laden, eran secretos porque habían sido convertidos en helicópteros furtivos, usando una tecnología muy similar a la del caza furtivo F-117. Tecnología de radar, de visión nocturna, de navegación y orientación. Así que tenían que destruir tanto como pudiesen. Si ese helicóptero no se hubiese estrellado durante la misión contra Bin Laden, es muy probable que nunca hubiéramos sabido que se trataba de uno de los 2 helicópteros más secretos que el ejército había construido. El helicóptero quedó en poder de Pakistán, y el gobierno de los Estados Unidos cree que Pakistán se lo mostró al gobierno chino, que tenía muchísimo interés en ver lo último en tecnología secreta estadounidense. Pero aunque el acceso de un enemigo a tecnología ultrasecreta podría representar una amenaza para la seguridad nacional, ¿qué ocurriría si alguno de esos soldados anónimos hubiese sido herido o capturado? ¿Se consideraría la misión tan secreta que nadie podría siquiera intentar rescatarlo? Misiones secretas. Abbottabad, Pakistán, 2 de mayo de 2011. Después de que el asalto al escondite de Osama Bin Laden hiciese público el uso de un helicóptero Black Hawk ultrasecreto, muchos comenzaron a plantear preguntas sobre el ejército aéreo conocido como los acechadores nocturnos. Pero dada la naturaleza encubierta de sus actividades, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el gobierno de los Estados Unidos para mantener las acciones e incluso las identidades de sus soldados secretos estrictamente confidenciales? En ciertas circunstancias pueden operar sin uniformes. Y en ciertas circunstancias el gobierno de los Estados Unidos puede enfrentarse a una situación embarazosa si algún miembro de las fuerzas especiales es capturado o asesinado. Si algún miembro de los ejércitos secretos del gobierno de los Estados Unidos, como los SEALs o la Fuerza Delta, es capturado por el enemigo, su misión podría requerir que el gobierno negase tener la menor información sobre esas personas. Porque reconocer la existencia de un soldado que ha sido capturado operando en territorio extranjero podría desencadenar una guerra. Por lo tanto, quizá no acuda nadie a rescatar a los miembros de esos equipos si alguna vez son capturados. Pero si la mayoría de las batallas secretas de los Estados Unidos las libran soldados sin identidad, ¿ante quién han de responder? Según algunos informes, los SEALs de la Armada, la Fuerza Delta y los acechadores nocturnos son ejércitos secretos que cumplen órdenes del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC por sus siglas en inglés. El JSOC es el mando encubierto de las unidades de misiones especiales dentro de las fuerzas operativas y se encarga de algunas de las misiones más sensibles, complicadas y dinámicas del ejército estadounidense. El ejército secreto es el JSOC. Aunque se conoce muy poca información de fuentes internas sobre el JSOC, hay quien afirma que tras los ataques del 11S, la Casa Blanca aumentó su número de efectivos de menos de 2.000 soldados hasta 25.000. Y el JSOC ha destruido en secreto más campos de entrenamiento de terroristas que las demás fuerzas estadounidenses juntas. Históricamente, un Estado-nación atacaba a otro Estado-nación. Se empleaban ejércitos enormes, armadas. Pero en las denominadas guerras asimétricas, un grupo muy reducido de personas puede lanzar un ataque contra una nación muy grande. Y el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, el JSOC, puede utilizar unos recursos determinados para dar una respuesta específica a una amenaza limitada, dadas las reducidas dimensiones de la operación. En 2008, el presidente George Bush aprueba una orden secreta que autoriza a las Fuerzas Especiales de Operaciones a llevar a cabo sin el conocimiento de la población ataques militares clandestinos en Pakistán que requieren el máximo nivel de secretismo. De hecho, el JSOC opera con tal nivel de confidencialidad que sus misiones se mantienen ocultas a prácticamente todos los demás departamentos del gobierno.
Pero, ¿por qué? Una de las principales razones de ese secretismo es que la mayoría de esas misiones no son necesariamente legales, según el derecho internacional. Pero ¿cómo pudo una organización como el JSOC reunir información sobre objetivos pakistaníes sin divulgar toda la operación? Muchos sospechan que lo hizo a través de la unidad más secreta del JSOC, conocida como la actividad. El gobierno no habla de la actividad, no reconoce su existencia. Probablemente sea la más secreta de todas las organizaciones dentro del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Por eso, no sabemos cuál es su nombre actual. Podemos describirla como una especie de CIA en miniatura dentro del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Su objetivo es preparar el campo de batalla, reuniendo información antes de la incursión de las operaciones especiales. A veces se establecen en una ciudad semanas o meses antes para escuchar y localizar objetivos. Entre ellos hay lingüistas, expertos en comunicación, pilotos. Y su objetivo es asegurarse de que el sexto equipo SEAL, la Fuerza Delta u otras unidades dispongan en tiempo real de la información más precisa posible. Si bien el objetivo de la llamada actividad es simplemente conseguir información sobre objetivos de gran importancia, sus miembros también han recibido la mejor instrucción como ejecutores. Todos han recibido adiestramiento en operaciones especiales. Tienen que estar en muy buena forma, tienen que poder llevar a cabo cualquier cometido de las operaciones especiales, exactamente igual que cualquier otro soldado de operaciones especiales. Pero, ¿qué han de hacer esos soldados de élite encubiertos para reunir información para las demás unidades de élite? Según ciertos informes, se trata de un largo proceso conocido como desmantelar la montaña, una estrategia desarrollada por la actividad durante la captura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en 1993. Ninguna autoridad ha divulgado cuándo se ha vuelto a utilizar esa estrategia, pero según fuentes anónimas, el caso más reciente en que la actividad consiguió desmantelar una montaña fue la captura de Saddam Hussein durante la Operación Amanecer Rojo, en diciembre de 2003. Disponía de una red de protección muy hermética que lo protegía, escondía y trasladaba de un lugar a otro. Pero cuando consigues acceder a una persona, puedes iniciar un seguimiento. Empiezas por la base de la montaña, atrapas a los del nivel inferior y consigues de ellos información sobre otros. Y así, llegas a las personas que están en la cumbre y saben dónde está Saddam Hussein. Eso fue exactamente lo que hicieron. Basándose en su historial de misiones de búsqueda y captura, la mayoría de los expertos coinciden en que la actividad ha culminado con éxito sus misiones secretas. Pero esas ofensivas cuestan dinero. Para poder seguir a sospechosos, crear células de espionaje y disponer del equipamiento más sofisticado, hay que pagar de algún modo. ¿Cómo consigue una unidad secreta como la actividad fondos para sus misiones clandestinas? Presupuestos secretos. Mientras los Estados Unidos entran en una nueva era de guerra no convencional, los ejércitos secretos como la Fuerza Delta, los acechadores nocturnos y la conocida como actividad de apoyo de inteligencia son cada vez más vitales para la seguridad nacional. Por definición, estas fuerzas secretas requieren los hombres mejor adiestrados y el armamento más sofisticado. Pero, ¿cómo se pueden financiar estas operaciones si nadie puede ni tan siquiera admitir conocerlas? Hay quien cree que hay una respuesta sencilla: los presupuestos ocultos de los Estados Unidos. Los presupuestos ocultos son simplemente presupuestos para operaciones secretas que no se hacen públicos. Esos presupuestos son supervisados por el Congreso y se utilizan para sistemas de armamento muy avanzados, sistemas de vigilancia muy avanzados. No hay duda de que incluso con cierta supervisión del Congreso, resulta mucho más difícil exigir responsabilidades a esos programas y a las personas que los dirigen porque operan en la sombra. 5 de marzo de 2014.
El presidente Barack Obama propone un presupuesto de 495.000 millones de dólares para defensa en el año 2015, casi 500 millones menos que el año anterior. Pero si lo examinamos más detenidamente, vemos que un sector muestra un aumento meteórico: los presupuestos ocultos. Some will no doubt say that the spending reductions are too big. Others will say that they're too small. Pero con asignaciones tan abultadas y tan pocas responsabilidades, muchos congresistas opinan que prácticamente no hay forma de medir si se están cumpliendo los objetivos, ya sea financiera o tácticamente. Una unidad que técnicamente ni siquiera existe tiene unos márgenes de actuación mucho más amplios, y esa es una de las cosas de los ejércitos secretos que menos gustan a la población. El gobierno nos dice: no es asunto tuyo, danos dinero y cállate. Pero ¿por qué los presupuestos ocultos de los Estados Unidos son tan secretos? ¿Para salvaguardar la seguridad nacional? ¿O para ocultar a la ciudadanía gastos excesivos e imprudentes del gobierno? Supervisión, no hay supervisión. Es un secreto sobre otro envuelto en un enigma. Ese gasto presupuestario oculto no ha sido cuestionado desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca. Y creo que es hora de hacer preguntas. Pero si alguien decidiese hacer preguntas sobre posibles abusos derivados del presupuesto oculto, ¿por dónde podría empezar a buscar? Hay quienes creen que la respuesta es sencilla y está oculta, pero a la vista de todos. Hay un apartado del presupuesto que simplemente dice programas clasificados. No especifica para qué son esos programas, quién los lleva a cabo. Los presupuestos son secretos porque las unidades, lo que hacen, su tecnología, todo es secreto. Dada la naturaleza de alto secreto de las operaciones militares encubiertas del gobierno y su enorme costo, ¿qué o quién se encarga de supervisarlas? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿El comandante en jefe? Sorprendentemente, la respuesta podría ser no. Los presidentes de los Estados Unidos no pueden ni deben saberlo todo sobre las operaciones del presupuesto oculto que ocurren en este país. No pueden hacerlo. Y además existe la negación plausible, que es absolutamente esencial para cualquier presidente. Se llevan a cabo muchas actividades ilegales, inconstitucionales u opacas. El presidente ha de poder decir que no sabe nada sobre ellas, y tiene que poder hacerlo de una forma que sea creíble, y si las conoce, le resultará un poco más difícil hacerlo. Si los objetivos secretos se hiciesen públicos, se pondrían en peligro las misiones y la seguridad de las personas involucradas. Esas actividades son absolutamente necesarias para la seguridad de nuestra nación. Pero si el gobierno de los Estados Unidos puede financiar enormes programas militares prácticamente sin supervisión de la opinión pública, ¿podría existir el riesgo de que esas fuerzas escapen a cualquier control, sobre todo si sus miembros no fuesen humanos? Máquinas secretas. En la película de 2004, Yo, Robot, la empresa ficticia robótica de los Estados Unidos crea robots antropomórficos para combatir en el ejército estadounidense. Aunque pueda parecer un punto de partida fantástico, algunos expertos creen que esa visión del futuro, la de un ejército compuesto por robots en su totalidad, está más cerca de lo que pensamos. De hecho, podría estar ocurriendo ya. La robótica es una de esas cosas como las máquinas voladoras en otra época, que alguna vez fueron ciencia ficción y ahora son algo normal en la guerra. Se están desarrollando robots para atacar, para detonar explosivos, para labores de vigilancia, para hacer todo lo que podría hacer un soldado, pero de forma mucho más segura. El desarrollo de tecnologías militares robóticas corresponde a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA. En los últimos años, DARPA ha celebrado un evento robótico anual. Una competición para que universidades y empresas privadas creen robots terrestres semiautónomos. Uno de los más exitosos presentados es Atlas.
Un robot de 1,90 m y 150 kilos que recuerda a Terminator. Según DARPA, el robot solo prestará ayuda en desastres y no existen planes para armar a la máquina en el futuro. Atlas es un robot capaz de utilizar herramientas humanas. Podrían añadírsele armas de algún modo. Sin embargo, no sería una utilización práctica de la tecnología de Atlas. Pero a pesar de las promesas de DARPA, hay quienes se preguntan si Atlas y otros robots similares podrían hacer que las guerras del futuro fuesen casi enteramente mecánicas. Tienen máquinas como las de la Guerra de las Galaxias. Son como tanques con patas. Tienen muchos programas secretos. Están construyendo robots que rastrean y que ejecutan. Lo mantienen en secreto, pero en próximos años tendrán que ordenarles matar. Por eso los niños juegan con videojuegos. Se están preparando para ser pequeños soldados que controlan robots. Está sucediendo. ¿Será realmente posible prescindir de los soldados humanos en la primera línea del campo de batalla, cambiando las guerras que hoy conocemos? La robótica nos permite realizar acciones bélicas sin tener que poner en peligro a personas. Un soldado me dijo, no tendremos que escribir una carta de pésame a ninguna madre más. Es un buen motivo, pero los políticos verán esas operaciones de forma diferente. Y será más probable que autoricen ciertas operaciones si no hay consecuencias como las que habría al poner personas en peligro. Las élites siempre han deseado disponer de un ejército que obedezca cualquier orden. Los robots, ya sea en tierra, en la superficie del mar, bajo el agua o en el aire, obedecerán esas órdenes. El robot Atlas todavía está en la etapa de desarrollo y necesita que un ser humano lo programe y se asegure de que lleva a cabo sus órdenes. Pero ¿podría existir algún día un ejército de robots Atlas capaces de pensar por sí mismos? El ejército de los Estados Unidos ha pasado de tener un puñado de drones sin armamento cuando fuimos a Afganistán a disponer hoy de más de 8.000 sistemas aéreos no tripulados. La generación actual puede hacer cosas como despegar y aterrizar por su cuenta, recorrer las distintas etapas de una misión, interpretar lo que están viendo. No son como Terminator, no toman sus propias decisiones, pero tampoco son pilotados a distancia. Algo como Skynet es una amenaza real. Ya disponemos de drones autónomos. Los Estados Unidos e Inglaterra los han utilizado y escogen sus propios objetivos y a quién matar. El robot Atlas y los drones, aviones no tripulados, nos demuestran que los soldados pueden cumplir sus órdenes desde un centro de mando en lugar de hacerlo en un campo de batalla en el extranjero. Pero conforme las operaciones militares de los Estados Unidos dependen cada vez más de la tecnología más avanzada, a muchos les preocupa que el enemigo ya no tenga que apuntarnos desde detrás del cañón de un arma, sino sentado detrás de una mesa, armado solo, con un teclado. Ejércitos cibernéticos. Fort Meade, Maryland, 37 kilómetros al norte de la Casa Blanca. Descrito por algunos como una verdadera ciudad secreta, estas instalaciones militares albergan la Agencia de Seguridad Nacional y el Mando Cibernético de los Estados Unidos. Muchos sospechan que aquí es donde se libra la guerra cibernética a puerta cerrada y que podría representar una gran amenaza en un futuro no muy lejano. En Fort Meade se encuentra la sede del COIC, siglas en inglés de Operaciones Cibernéticas y Recopilación de Información. La importancia de Fort Meade queda bien clara si nos fijamos en sus dimensiones. Allí trabajan más de 57.000 empleados militares y civiles. Eso significa que en Fort Meade trabaja más gente que en el propio Pentágono. La guerra cibernética es sin duda el futuro de la guerra. No hay duda de que muchos gobiernos están intentando aumentar sus ejércitos cibernéticos. Están intentando adiestrar hackers en laboratorios. Se oyen rumores sobre hackers que están mejorando sus métodos y se adiestran para irrumpir en los sistemas de otras naciones.
Junio de 2010. Minsk, Bielorrusia. Una pequeña empresa de detección de virus informáticos llamada Virus Blokada descubre un extraño virus en el servidor de un cliente. Una empresa de seguridad informática bielorrusa detectó una forma diferente de virus. Pero curiosamente ese virus no se parece a ningún otro que la empresa haya visto antes. Comparten el asombroso hallazgo con la comunidad de la seguridad informática, con la esperanza de localizar su origen y encontrar la forma de evitar que se propague. Pero lo que la comunidad informática descubre a continuación es aún más sorprendente. El virus secreto, denominado Stuxnet, fue utilizado por primera vez en 2007 para atacar el programa nuclear de Irán. Stuxnet era un arma digital diseñada para sabotear la investigación nuclear iraní, dañando aquello en lo que estaban trabajando las centrifugadoras. Estaba hecha de ceros y unos, así que era a la vez algo y nada. Según los expertos, el virus Stuxnet consiguió detener físicamente el movimiento de las centrifugadoras nucleares iraníes. Por primera vez en la historia de la guerra cibernética, un virus informático consiguió espiar e incluso alterar un SCADA, un sistema de supervisión, control y adquisición de datos en tiempo real. Stuxnet marcó un antes y un después. Era un arma que no se parecía a ninguna otra de la historia, a una piedra, una lanza o una bala. Consiguió hacer cambios físicos, causó daños físicos. En 2012, ciertas fuentes anónimas de la administración Obama se hicieron responsables del ataque secreto lanzado 5 años antes. Según numerosas fuentes, el ejército secreto de hackers o piratas informáticos del mando cibernético de los Estados Unidos no deja de crecer. De hecho, el Pentágono ha solicitado al Congreso $4.700 millones, casi 1.000 millones más que la asignación de 2013, para incrementar las operaciones en el ciberespacio. Del mismo modo que hemos empezado a utilizar Internet para todo, comprar, comunicarnos, relacionarnos socialmente, en las guerras está sucediendo lo mismo. Si Internet es el futuro de la humanidad, sin duda es el futuro de la guerra. Desde el descubrimiento de Stuxnet han aparecido otros virus. Entre ellos, los denominados Duqu y Flame, la llama. En lugar de causar daños físicos, robaron información de los ordenadores que estaban usando sus objetivos. Hicieron cosas como registrar qué teclas estaban pulsando esas personas. No se limitaron a descargar información, registraron lo que estaba pasando. Esos servidores también tenían la capacidad de controlar esos ordenadores, y en cualquier momento podían eliminar el virus Flame si alguien lo descubría. Y en cierto momento ocurrió, y ordenaron eliminar el virus Flame en todos los equipos infectados. La ciberguerra es un juego en el que es fácil entrar. Además de los Estados Unidos, hay más de 100 naciones con operaciones militares cibernéticas de algún tipo. Si un Estado-nación patrocina un ataque cibernético contra el gobierno de los Estados Unidos y su red informática, ha de saber que habrá represalias. Nuestra libertad y la naturaleza y el carácter de nuestra cultura están en juego. ¿Es posible que se esté librando una guerra secreta a través de Internet? Y de ser así, ¿necesita la alta diplomacia del derecho internacional un ejército secreto totalmente diferente? Un ejército que los Estados Unidos pueden usar para negar cualquier responsabilidad mientras cumplen en secreto sus objetivos internacionales. Mercenarios secretos. Moyoc, Carolina del Norte, 19 de marzo de 2005. El rey Abdalá de Jordania y sus hermanos
visita la empresa de seguridad privada Blackwater y a su fundador, Eric Prince. Al terminar la visita, los ejecutivos de Blackwater obsequian al rey y su séquito con algunos regalos especiales: una escopeta Remington, un rifle Bushmaster AR-15 modificado y 3 pistolas Glock. Ese gesto puso en aprietos a Blackwater, que fue acusada de hacer regalos inapropiados. Pero la empresa de seguridad se defendió de las acusaciones con un argumento sorprendente. Afirmó actuar por indicación de la CIA. A esos ejércitos privados se les permite hacer muchas cosas que las tropas comunes no pueden hacer. Es una de las razones por las que los gobiernos y empresas prefieren contratar ejércitos privados. Pueden saltarse las normas de la diplomacia y el derecho internacional. En realidad, el Congreso y el Poder Ejecutivo los utilizan como negación para realizar envíos de armas a Jordania, Sudán y otros países. Mientras que el caso Irán-Contra fue completamente ilegal e investigado por utilizar el cuerpo de marines para transportar armas, hoy pueden recurrir a esas empresas. Así, el gobierno en la sombra dispone de otro nivel secreto para actuar sin la menor supervisión. En 2013, el Departamento de Justicia retiró los cargos contra Blackwater por entregar armas a Jordania. Pero no era la primera vez que un grupo de mercenarios era criticado. En 2008, el director de la CIA, Michael Hayden, admitió ante el Congreso que contratistas secretos empleados por la CIA realizaron ahogamientos simulados a sospechosos de terrorismo. Y en 2009, se divulgó que Blackwater ayudó a armar y desplegar drones Predator de la CIA para atacar objetivos en Pakistán. Operan fuera del Código de Justicia Militar y cometen atrocidades que perjudican la imagen de los Estados Unidos. Pero creo que la mayoría de esos ejércitos privados no actúan en defensa de los Estados Unidos, sino en beneficio de grandes empresas estadounidenses, yendo a otro país para obligarlo a organizar su economía de forma que beneficie a grandes empresas estadounidenses y venda sus recursos solo a los Estados Unidos. Hay quienes creen que en junio de 2009, cuando comenzó la retirada de tropas de Irak, los ejércitos privados como Blackwater, ahora llamado Academy, tuvieron que buscar otras formas de ampliar su modelo de negocio. Y uno de los sectores en los que más ha crecido la presencia de ejércitos mercenarios es la vigilancia en alta mar. Octubre de 2013. Sudoeste de la India. La Guardia Costera de la India intercepta el Seaman-Gar Ohio, una embarcación mercenaria estadounidense propiedad de la empresa de seguridad privada Advanford. Esa empresa ofrece embarcaciones que actúan como escolta para disuadir o impedir ataques de piratas. Me parece lógico que una empresa de transporte desee tener una estrategia para enfrentarse a la piratería. La mayoría de las personas contratadas por esas empresas privadas de seguridad tienen una amplia experiencia y un amplio adiestramiento, y lo más habitual es que hayan estado en el ejército. Estos hombres van armados, pero al no formar parte de ningún ejército reconocido, pueden ser encarcelados. Hay quien se pregunta si los mercenarios privados están sustituyendo a los ejércitos tradicionales, aceptando riesgos adicionales. El costo de contratar una empresa militar privada para asegurar un barco de transporte suele ser un poco menor que el costo asociado con el rescate del barco si es capturado por un grupo de piratas. Muchas empresas han tenido que pagar para liberar a empleados retenidos por piratas. La tripulación del Seaman-Gar Ohio fue puesta en libertad 2 meses después. Pero debería preocupar a los estadounidenses que los ejércitos secretos privados, al igual que los gubernamentales, puedan estar operando fuera de la ley. En mi opinión, no es malo ser paranoico. De hecho, la paranoia suele ser positiva, ya que así el gobierno ha de estar alerta. Los estadounidenses deben preocuparse por el ejército secreto y estar orgullosos de lo que hace. Soldados clandestinos.
Centros de control encubiertos. Tecnología de alto secreto. Los llamados ejércitos secretos de los Estados Unidos operan en la sombra, preparados para atacar en cualquier momento. Pero debería preocuparnos no su adiestramiento o capacitación para el combate, sino la naturaleza de sus misteriosas misiones y quién o qué mueve los hilos.